Today's topic is going to be about the past simple, the used to, and past continuous. All right. So, uh, let's start. All right. Vamos a ver lo que es el pasado simple. El tema de hoy es el pasado simple, cómo utilizar el used to y el pasado continuo. All right. Let's begin with the first one, which is past simple. Vamos a empezar con el primero, el cual es el pasado simple. Ok, yo quiero creer que el pasado simple es el tiempo, se puede decir que es el más fácil de entender, eh, ya que no hay muchos cambios en cuanto al verbo, dependiendo del pronombre, como es con el presente simple. Entonces, vamos a ver su explicación. Alright. The past simple is used to talk about actions that already happened in the past. ¿Ok? El pasado simple, ¿para qué se utiliza? Para hablar sobre acciones o cosas que se hicieron en el pasado y terminaron en el pasado. No más. ¿Vale? There are two kinds of verbs. Existen dos tipos de verbos. ¿Ok? Y eso es algo que hay que tener mucho en cuenta, ya que si tal vez el verbo no cambia el pronombre, sí cambia dependiendo el verbo como tal. ¿Sí me explico? Ok. There are two kinds of verbs. Existen dos tipos de verbos, regular and irregular verbs. Los verbos regulares y los verbos irregulares. A esto es a lo que me refiero. ¿Vale? No cambian como tal dependiendo del pronombre, sino por el verbo en sí. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo. The regular verbs are the ones that end in ed in the past form. Los verbos regulares son los que terminan con ed en la forma del pasado, ¿vale? Entonces, aquí tenemos algunos verbos regulares, que es work, que significa trabajar. Open significa abrir. Walk significa caminar. ¿Cómo se escriben esos verbos en pasado simple? Le agregamos ed. ¿Ok? Entonces, cuando tú vas a utilizar, por ejemplo, algún verbo en pasado simple que sea regular, siempre va a terminar con ed. No importa qué pronombre utilices. Puede ser I, you, we, they, he, she, it. No importa qué pronombres utilices. Siempre el verbo, si está en pasado, va a terminar así. ¿Ok? No va a cambiar nada dependiendo del pronombre. ¿Ok? Esto es con los verbos regulares. ¿Ok? Ya sabemos, los verbos regulares van a terminar con ed en el pasado simple. Y básicamente en otro pasado, en todos los pasados. Excepción, obviamente, de los que terminan con ing. ¿Ok? Cuando hablamos con verbos con ing. Vale. The irregular verbs. The irregular verbs are the ones that end differently in the past form. ¿Ok? Los verbos irregulares son los que terminan de una forma completamente diferente en el pasado. De igual manera, los verbos irregulares no se escriben diferente por el pronombre, sino por el verbo en sí, dependiendo de en qué categoría pertenezca, si es regular o irregular. En este caso es un verbo irregular. Por ejemplo, aquí tenemos varios que son write, que significa escribir. Tenemos el verbo speak, que significa hablar. Después tenemos el verbo run, que significa correr. Si se dan cuenta, estos tres verbos tienen una escritura completamente diferente en el pasado. Por ejemplo, write es wrote, speak, spoke, run, ran, ¿vale? Ahora, estos 6 enunciados que están, por ejemplo, worked, opened, walked, wrote, spoke, run, ojo, siguen estando en pasado, solamente cambian porque unos verbos son regulares y los otros son irregulares, ¿ok? Yo les voy a dar una lista, bueno, están en imagen, pero yo se las voy a juntar
en Classroom para que descarguen esas imágenes en donde van a venir los verbos regulares, todos los verbos regulares o los más comunes en todos los tiempos y con ing y su traducción, y les voy a mandar los verbos irregulares en todos los tiempos y con los de ing y su traducción, ¿vale? Para que lo sepan identificar. Básicamente estos verbos son como las tablas de multiplicar, o sea, te los tienes que aprender casi de memoria, ¿vale? Porque los tienes que saber identificar. Entonces, es muy importante que los tengan a la mano y que los estén checando para que se vayan acostumbrando a cuando vean a un verbo si es regular o irregular, ¿ok? So, también puedes utilizar los adverbios de tiempo, puedes utilizar algunos adverbios de tiempo eh, para referirte al pasado, ¿vale? Puedes utilizar, por ejemplo, yesterday, last week, last month, last year. Por ejemplo, ayer, last week significa la semana pasada, last month el mes pasado, last year el año pasado, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos 2, 3, 4, etcétera, 2, 3, 4 y etcétera, days ago, días, ¿vale? Por ejemplo, hace 2 días, hace 3 días, hace 4 días, ¿ok? 2 days ago, 3 days ago, 4 days ago, etcétera, cualquier número de días, ¿vale? 8 days ago, etcétera, ¿vale? Y aquí tenemos unos ejemplos. Aquí dice, to the movies last week. ¿A dónde fui? Fui al cine la semana pasada. Went es el pasado de go, que es ir. Entonces, ¿aquí qué será? ¿Este verbo qué es? Irregular. ¿Por qué no le vas a poner goeth? Entonces, el verbo go es irregular, por lo tanto, su escritura en pasado es completamente distinta. Entonces vas a ponerle I went to the movies last week. Fui al cine la semana pasada. El otro ejemplo dice Sarah and Carlos, o sea, ellos, Sarah and Carlos, watched a horror movie 3 days ago. Sarah y Carlos vieron una película de terror hace 3 días. Ahora, watch termina en ed, entonces el verbo es regular, ¿vale? Entonces el verbo base es watch y en pasado es watched, ¿vale? No le vas a decir watched, es watched, o sea, es un poco más eh, es como la pronunciación la acortas, ¿vale? Y aquí tenemos un recordatorio. Remember, we use did as an auxiliar to make questions and didn't to make negative sentences. Recuerda, utilizamos el did como un auxiliar para hacer preguntas y el didn't para hacer los enunciados en forma negativa. Ejemplo, aquí como empezamos con una pregunta. Empezamos primero con el auxiliar y después con el pronombre. Y después el verbo. Did you go to the movies yesterday? Yes, I did. No, I didn't. Did Carlos play video games last week? Carlos jugó videojuegos la semana pasada. Yes, he did. No, he didn't. Estas, acuérdense, aquí son preguntas cerradas, entonces requieren una respuesta de un sí o un no, ¿vale? Ahora, los ejemplos en forma negativa. Juan didn't watch a movie yesterday. They didn't go to the movies last month. Ellos no fueron al cine el mes pasado. Juan no vio una película ayer. No vio una película ayer. Juan no vio una película ayer, ¿vale? Entonces, aquí abajito dice note. When you use did to make a question and didn't to make a negative sentence, the verb remains in its basic form. Cuando utilizamos el did para hacer una pregunta y cuando utilizamos el didn't para hacer un enunciado en la forma negativa, el verbo como tal que estás utilizando
queda en su forma básica. Si por ejemplo, el primer enunciado dice, Did you go? O sea, go, el pasado de go es went. Pero como estás haciendo una pregunta, ya el mismo auxiliar, como está en pasado, este, ya no es necesario que el verbo lo pongas en pasado. Entonces el verbo sigue igual, ¿vale? Por ejemplo, en la de Carlos. Carlos. Y ahí ya no le vas a poner no vas a poner play en pasado, porque como te digo, el did ya sirve como auxiliar en pasado para hacer una pregunta. Entonces, por ejemplo, el pasado de go, dijimos que era went, era irregular. No le vas a poner did you went, le vas a poner did you go, porque ya el auxiliar did ya está haciendo alusión a que está en pasado, que ya está en pasado esa pregunta. De igual manera, el pasado de play es played, con ed, es regular, pero ya no le vas a poner played, porque ya está el auxiliar did, ¿vale? Que hace alusión a que la pregunta está en pasado. Ahora, ¿cómo haces por ejemplo, en las negaciones? Igual, como la negación, el didn't, ya está haciendo alusión a que la negación está en pasado, el verbo queda igual, queda en su forma base. Watch. Por ejemplo, they didn't go to the movies last month. Ellos no fueron al cine el año pasado. Entonces, igual, el didn't ya está en la negación en pasado, entonces el verbo como tal se queda igual. ¿Vale? Recuerden, el verbo queda igual solo cuando utilizas el did para hacer questions y el didn't para hacer negative sentences, enunciados en la negativa. ¿Vale? Después, vamos a ver el used to. ¿Para qué utilicemos el used to? Used to, we use used to refer to actions that you did regularly, but you don't do those actions in the present anymore. Vale. Utilizamos el used to, ¿para qué? Para referirnos a acciones que hiciste, que hacías regularmente, pero ya no haces esas acciones en el presente. O sea, y aquí tenemos entre paréntesis past habits. Hábitos, que hacías tú en el pasado. O sea, cosas que tú hacías en el pasado. Recuerda que el presente simple es para rutinas y hábitos que haces en el presente, en tu vida diaria. Entonces, el used to hace referencia a cosas que tú solías hacer en el pasado, pero ya no haces ahora. Por eso le pongo entre paréntesis past habits. Y aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, I used to play with toys. Yo solía que jugar con muñecos. Obviamente ya no. Yo solía hacerlo cuando era un niño, cuando era un adolescente, no sé. Pero ahora obviamente ya no lo hago. Son hábitos que yo solía hacer, pero ya no tengo. Después tenemos, we used to read a lot of fiction books. O nosotros solíamos leer muchos libros de ficción antes. O sea, era un hábito que yo tenía. No sé, tal vez pudo ser hace 2 años, hace un año, pero ese hábito yo ya no lo tengo, ¿vale? El tercer ejemplo. They used to go to Cinepolis every month. Disculpen porque ahí me faltó la D, pero pues ya aquí nos estamos dando cuenta que es con used to, con D, ¿vale? They used to go to Cinepolis every month. Ellos solían ir al Cinepolis cada mes. Tal vez era una pareja que tenían la costumbre de ir al cine cada mes, pero tal vez rompieron, they broke up, y pues esa acción, esa actividad ya no la hacen, por obvias razones, ¿vale? Entonces, you get the gist, right? Ya tienen la idea. ¿Para qué utilizamos el used to? Para referirnos a cosas que solíamos hacer en el pasado, que ya no hacemos hoy. Y aquí tenemos note. When you use used to, cuando utilizas el used to, after that, después de ese uso, you must use a verb in its base form. Igual como en el pasado simple. Después de que utilizas el used to, debes utilizar siempre un verbo después del used to. Y ese verbo, ¿en qué forma tiene que estar? En su forma base. ¿Vale? En el presente como tal, su forma base.
¿Ok? Y aquí, independientemente de que si es regular o irregular, pues no, porque pues ahí ya no lo vas a cambiar. Ya no va, ya ahí no importa si es regular o irregular, ya que estás utilizando para referirte al pasado, cosas en el pasado, pues estás utilizando el used to, ¿ok? Estás utilizando el used to, entonces ya después del used to el verbo va a ser en su forma base, no importa si es regular o irregular. Y obviamente tampoco importa qué pronombre utilices antes del used to. Puede ser I, you, we, they, he, she, it, used to, ¿vale? Entonces así es como funciona, ¿vale? El used to. Después, the past continuous. The past continuous is used to talk about an action that was happening in the past. ¿Recuerdan el presente simple que hablaba de cosas que están sucediendo en el momento? Por ejemplo, I am talking right now. Por ejemplo, yo estoy hablando en este momento de acciones que están sucediendo en el momento. Pues ahora el pasado continuo hace referencia a cosas en el pasado que estuvieron sucediendo en ese momento. Por lo regular el pasado continuo se utiliza para decir historias, para contar anécdotas, etcétera. Pero ahorita vamos a ver nada más el que se enfoca nada más en cosas que estabas haciendo en el momento. ¿Pero cuándo? En el pasado, ¿vale? Por ejemplo, I was watching television all night. Estaba viendo televisión toda la noche. ¿Cuándo? Pues ayer, antier, hace una semana, etcétera. They were talking during the movie. Ellos estaban hablando durante la película. We were doing our homework yesterday. Nosotros estábamos haciendo nuestra tarea ayer, ¿vale? Entonces, repito, el pasado continuo se utiliza para referirse a acciones que estuvieron sucediendo en el momento, pero en el pasado, ¿vale? ¿Y cómo conjugamos el pasado continuo? Sencillo, utilizamos cualquier pronombre, pero aquí, ojo, y bueno, aquí tengo señalado el ¿vale? Pero si ya se dieron cuenta, unos están señalando con was y otros pronombres están señalando por were. Ambos son el pasado, la forma en pasado del verbo be, que significa ser o estar, ¿vale? Entonces aquí el was significa estaba y el were significa estaban, ¿vale? Entonces, el was va con el I, he, she, it y el were va con el you, we y they, ¿ok? Sencillísimo, ¿vale? Nada más hay que saberlos, identificar el was y el were con qué pronombres van. Y después, ¿qué sigue? Aquí tenemos pronombre más el verbo be en el pasado, obviamente dependiendo, puede ser was y were, más el verbo, cualquier verbo que utilicen con ing. Aquí yo puse watching. Por ejemplo, aquí vamos a agarrar el pronombre she. She was watching movies last night. Vamos a agarrar el pronombre they. They was o they were. They were. They were watching movies last night. ¿Vale? Vamos a agarrar otro verbo como tal. Voy a utilizar el pronombre I. ¿Con cuál va? ¿Con was o con were? Obviamente va con was. I was running in the park yesterday. Vamos a agarrar el pronombre you. ¿Con cuál va con qué verbo, con qué parte del verbo to be en el pasado va? Con were, ¿verdad? You were, ¿qué verbo puede ser? You were swimming in the pool last week. Estabas nadando en la alberca la semana pasada. Right? Entonces, sencillas estas formas. Obviously, any doubts that come out of your mind, please let me know. Cualquier duda que salga de su cabeza, cualquier duda que al momento que tengan, por favor, déjenmelo saber y yo se los corrijo, yo les explico. ¿Vale?
Alright, that's all for today, and thanks for watching, guys. See you next time.